Amigo, ¿y si te dijera que el director de Blade Runner, Gladiador y Alien nunca había hecho una película postapocalíptica pura? Sí, escuchaste bien. Ridley Scott, con más de 50 años de carrera, nunca había ido ahí del todo. Hasta ahora, claro. Y el tráiler que acaba de soltar va a hacerte querer que sea ya 28 de agosto. Quédate, porque esto se pone buenísimo y postapocalíptico. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, el canal donde las noticias de cine y series las contamos con todo el amor geek que merecen. Y hoy tenemos una noticia que me tiene literalmente frotando las manos como villano de caricatura. El maestro Ridley Scott acaba de presentar el primer tráiler oficial de su nueva película, The Dog Stars, o como se llama en español, La Constelación del Perro. Y amigos, esto no es cualquier cosa. Esto podría ser una de las películas más importantes del verano de 2026. Así que acomódense porque vamos a hablar de esto en serio. Bueno, en serio, pero al estilo Re Nerdo. La Constelación del Perro, o The Dog Stars, no nació en Hollywood. Nació como novela. Es la adaptación del bestseller de Peter Heller, publicado en 2012, que fue un fenómeno literario bastante importante. El libro estuvo en listas de los más vendidos del New York Times, fue aclamado por crítica y lectores, y tiene algo que pocas novelas postapocalípticas logran: hacerte sentir cosas de verdad. No solo miedo o angustia, sino esperanza. Y eso, en el género del fin del mundo, es un superpoder. ¿Y quién escribió el guión para llevar esto a la pantalla grande? Mark L. Smith. Y si ese nombre no te dice nada, te digo dos palabras: El Renacido. Sí, el señor escribió The Revenant, la película que le dio el Oscar a Leonardo DiCaprio y que nos hizo sufrir como si nosotros mismos estuviéramos en la nieve comiendo bisonte crudo. Eso ya me dice que The Dog Stars va a ser una experiencia física, emocional e íntima. No solo explosiones y efectos especiales. Pero espera, ¿quién protagoniza esto? Porque el reparto que Ridley Scott armó para esta película es... Bueno, déjame decirte que si no conocías a alguien del elenco, ya vas a querer googlearlos todos después de este video. El protagonista es Jacob Elordi, quien interpreta a Ig, un piloto civil que vive aislado en un hangar junto a su perro. Si sigues el cine de los últimos años, sabes perfectamente quién es Elordi. Fue Nate en Euphoria, fue Frankenstein en la peli de Guillermo del Toro, y en cada papel ha demostrado que tiene un rango actoral brutal. Verlo en un papel así de íntimo y físico, en un mundo post-apocalíptico, es exactamente el tipo de desafío en el que este cuate brilla. Junto a él está Josh Brolin como Bangley, un ex militar que actúa como protector en este mundo destruido. Y miren, Brolin no necesita presentación. Thanos, Cable, el agente K en Men in Black 3, el hombre tiene presencia cinematográfica de otro nivel. Y en este papel de tipo duro, pragmático, que desconfía de todo y de todos, suena perfecto. Pero la cosa no para ahí. También tenemos a Margaret Qualley como Seema, un personaje que parece pertenecer a otra comunidad con sus propias reglas. Qualley viene de hacer un trabajo increíble en The Substance y en varios proyectos de alto perfil. Es una actriz que cada vez que aparece en pantalla te genera intriga. Y por si fuera poco, el elenco se completa con Guy Pearce y Benedict Wong. Pearce, que ha estado en todo, desde Memento hasta Iron Man 3. Y Wong, que muchos conocen como Wong en el universo Marvel, pero que es un actor con una versatilidad enorme. Este reparto en conjunto no es casual. Ridley Scott construyó algo serio aquí. Pero aquí viene la pregunta que yo me hice cuando vi el tráiler por primera vez. ¿De qué va realmente esta historia? Porque postapocalíptico hay muchísimo. ¿Qué hace diferente a La Constelación del Perro? Acompáñame, porque esto es donde se pone filosófico y a la vez muy humano. El mundo de The Dog Stars ha sido devastado por una pandemia. No esa pandemia, una ficticia que arrasó con gran parte de la humanidad y dejó un planeta desolado, fragmentado, peligroso. Y aquí es donde la película hace algo inteligente. No nos mete de lleno en la acción desde el minuto 1. Nos presenta primero a dos hombres con formas completamente opuestas de ver el mismo mundo destruido. Por un lado, Bangley, el pragmático extremo. Para él, cualquier extraño es una amenaza potencial. Sobrevivir es el único objetivo. La confianza es un lujo que el mundo ya no puede permitirse. Por el otro, Hig, el soñador, el que todavía cree que hay algo más allá de la supervivencia, que vale la pena buscar conexión humana aunque el mundo se haya roto en 1000 pedazos. Este contraste no es nuevo en la literatura ni en el cine.
pero es poderoso cuando está bien ejecutado. Y todo cambia cuando Higg capta una misteriosa transmisión de radio. Una señal que parece venir de algún lugar donde la vida sigue de otra forma. Y eso lo empuja a salir de su zona segura y enfrentarse a lo desconocido. ¿Suena a Mad Max? Un poco. ¿Suena a The Last of Us? Sí, en el tono emocional. ¿Suena a algo propio e irrepetible? Absolutamente. Y eso es lo que hace que el tráiler tenga tanto impacto visual y emocional. Aquí va un dato curioso porque me encantan los datos. El cine postapocalíptico no es un subgénero menor. Según análisis de taquilla global, películas de este tipo han generado colectivamente más de $15,000 millones en los últimos 20 años. Desde I Am Legend con Will Smith, que recaudó más de $585 millones con un presupuesto de 150, hasta la franquicia de Mad Max, Fury Road, que con 375 millones de presupuesto casi triplicó esa cifra en taquilla. El público ama el fin del mundo. Siempre lo ha amado. La pregunta es, ¿puede The Dog Stars meterse en esa conversación? Con Ridley Scott dirigiendo, yo diría que las probabilidades son muy altas. Y hablando de Ridley Scott, aquí hay algo que quizás no sabías y que cuando lo escuches te va a explotar la cabeza un poquito. Ridley Scott tiene en su filmografía Alien, Blade Runner, Gladiador, Black Hawk Down, The Martian y decenas de películas más que han definido el cine de ciencia ficción y acción durante décadas. Pero lo impresionante es que con toda esa trayectoria, The Dog Stars será su primera incursión directa en el post-apocalipsis puro como subgénero. Blade Runner tiene elementos distópicos, sí, pero no es post-apocalíptico en el sentido clásico. Alien es terror espacial. The Martian es supervivencia, pero en Marte. The Dog Stars es diferente. Es tierra devastada, humanidad fragmentada, mundo colapsado. Y Ridley Scott llegando a ese territorio por primera vez, a sus 88 años, con la energía y la precisión que sigue demostrando, es un evento cinematográfico en sí mismo. Porque hablemos de algo. Este hombre estrenó Napoleón en 2023 y Gladiador 2 en 2024. 2 películas de gran escala en 2 años. Y ahora, en 2026, nos da The Dog Stars. A una edad en la que la mayoría de personas ya están jubiladas, Ridley Scott está en modo imparable. Y eso, como fan del cine, me parece absolutamente fascinante y admirable. Lo que más me impactó del tráiler no fue la acción, fue el tono, fue el perro, fue la soledad de Higg en ese hangar. Fue la forma en que Scott construye visualmente un mundo donde el silencio pesa más que cualquier explosión. Hay una cosa que el buen cine postapocalíptico hace mejor que cualquier otro género. Nos obliga a preguntarnos qué nos hace humanos. No es una pregunta nueva, pero cuando está bien planteada, es imbatible emocionalmente. Y The Dog Stars parece apostar exactamente por eso. No es solo quién sobrevive. La pregunta de fondo es, ¿quién sigue siendo humano cuando todo se ha roto? La constelación del perro llega a cines el 28 de agosto de 2026. Y eso es importante estratégicamente. El verano de 2026 está siendo uno de los más competidos en mucho tiempo en términos de estrenos de alto perfil. Esa fecha de agosto es clave porque históricamente es cuando los estudios colocan películas que tienen ambiciones de premios, pero también quieren taquilla veraniega. Es la zona donde viven películas que quieren ser más que entretenimiento. Y eso encaja perfectamente con lo que la constelación del perro parece ser. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Te llama la atención la constelación del perro de Ridley Scott? ¿O eres de los que no les gusta el cine postapocalíptico? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.